Saben, últimamente me han aparecido muchos videos como estos en TikTok. Personas levantándose a las 5 de la mañana o en muchas ocasiones hasta las 3 de la mañana para comenzar de la forma más productiva su vida, lavándose la cara con agua fría, haciendo ejercicio, leyendo libros, escribiendo, meditando, prácticamente formando una rutina lo más productiva posible. Pero dentro de todos estos videos, muy constantemente veo una palabra en particular: procrastinación, que en un lenguaje bastante coloquial básicamente significa hacerse pendejo. Pero si nos ponemos un poquito más técnicos y le preguntamos a ChatGPT, este nos dice que la procrastinación es el hábito de posponer o retrasar tareas importantes, a menudo reemplazándolas con actividades menos urgentes o más placenteras. Suele estar relacionado con la falta de motivación, el miedo al fracaso, la ansiedad o la mala gestión del tiempo. Como pueden ver, la procrastinación es algo que normalmente hacemos todo el tiempo. De hecho, tú al estar viendo este video puede que estés procrastinando. ¿Pero eso es malo? ¿El hacer cosas que no sean necesariamente productivas es algo malo? Para muchas personas la respuesta es muy clara: sí. Pero yo genuinamente considero que ese tipo de pensamiento tan radical es algo heredado por las redes sociales. Estamos tan acostumbrados a estar viendo en todo momento personas mejores que nosotros en cada aspecto posible, personas siendo exitosas a muy temprana edad, personas con físicos casi irreales, personas que han encontrado el amor. Últimamente nos la vivimos en redes sociales. El problema es que estamos comenzando a basar nuestros propios estándares en aquello que vemos en redes sociales, lo cual, oh sorpresa, no siempre es la realidad. Así que no es de extrañarse que tratemos de replicar aquello que vemos, y es aquí donde comienza el problema con la procrastinación. Pensamos que en todo momento tenemos que estar haciendo cosas productivas, y si hago algo que no siga esta línea, solo estoy desperdiciando mi tiempo, tirando a la basura mi juventud. Pero, a ver, tranquilicémonos un poco. Procrastinar de vez en cuando no está mal. Lo que sí puede llegar a estar mal es el motivo de tu procrastinación. Y es que, retomando lo que nos dijo ChatGPT en un comienzo, existen 3 puntos sumamente importantes a la hora de hablar de la procrastinación: la falta de motivación, el miedo al fracaso y por ende la ansiedad, y la mala gestión del tiempo. Y dichos puntos importantes son precisamente de lo que quiero hablar en este video. Pero antes de meternos de lleno con estos 3 puntos, me gustaría dejar en claro que, al menos desde mi perspectiva, la procrastinación realmente sí es un problema, aunque no precisamente por el hecho de que esté mal hacer cosas que no tengan algún motivo más grande detrás, ya sea jugar videojuegos, ver películas, dibujar o hacer algo que te guste pero que directamente no sea algo productivo. No, hacer este tipo de cosas no hace que la procrastinación sea un problema en tu vida. Yo sinceramente considero que la procrastinación solo se convierte en un problema cuando se utiliza como un escape. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha dejado de lado responsabilidades realmente importantes por salir con amigos, ver series, jugar videojuegos, ver películas o hacer cualquier otro tipo de cosas solo para evitar nuestra realidad? Y a ver, si tú que estás viendo este video ya has identificado que el motivo de tu procrastinación es por querer escapar de tu realidad, creo que tocaría comenzar a explorar el porqué de dicha añoranza. Y es aquí donde entra uno de los puntos que nos menciona ChatGPT en un comienzo: la falta de motivación. La motivación se nos define como la fuerza interna o externa que impulsa a una persona a actuar para alcanzar un objetivo. Pero entonces, si la motivación es prácticamente el querer alcanzar un objetivo, al carecer de dicha motivación, ¿eso significa que no quiero lograr nada? Pues no, a ver, no es tan sencillo. La falta de motivación no es algo raro. Todos en algún punto de nuestras vidas vamos a carecer de dicha motivación. Y es que muchas veces estamos haciendo cosas que no nos llenan, o simplemente no tenemos claro el para qué de lo que estamos haciendo. Y cuando no hay un propósito claro, es fácil perder el rumbo. Lo digo por experiencia propia. Busca algo que te guste, busca algo que te apasione. No necesariamente tiene que ser algo productivo. Es más, ni siquiera tiene que ser algo a lo que le dediques mucho tiempo de tu día. Solo encuentra algo que te haga sentir vivo. Y créeme que eso te ayudará bastante. Pero a ver, que en esto de la motivación no todos son factores internos, también existen factores externos que contribuyen a la falta de motivación, y uno de los cuales yo considero el más importante es el cansancio, tanto físico como mental. La fatiga es algo que también te va a jugar en contra. Si no tienes energía, tu cuerpo y tu mente no van a servir mucho que digamos, y eso obviamente va a mermar en tus niveles de motivación. A lo que quiero llegar con todo esto es que la motivación es algo que vas a poder tener todo el tiempo, no va a aparecer en tu vida mágicamente.
Recuérdate, no puedes estar dependiendo de la motivación para hacer las cosas, porque si lo haces, vas a avanzar solo cuando te sientas inspirado. Y la realidad es que la vida no funciona así. Más que buscar motivación, hay que desarrollar disciplina y propósitos. Entonces, en lugar de preguntarte ¿por qué no estoy motivado?, pregúntate ¿qué me está frenando? ¿Es el miedo? ¿La rutina? ¿El cansancio? Identifica qué te está bloqueando y trabaja sobre ello. Ese sería mi más humilde consejo. Y pues si ya llegaste a la conclusión de que aquello que te está frenando es el miedo, no te preocupes. El tener miedo también es una de las cosas más comunes que nosotros como seres humanos podemos llegar a experimentar. Ojo que con esto no estoy menospreciando tu miedo, solo lo estoy racionalizando. Pero a todo esto, ¿qué es el miedo? El miedo se nos define como una emoción natural que experimentamos ante situaciones que percibimos como amenazantes o peligrosas. Es parte de nuestro mecanismo de supervivencia, ya que nos prepara para reaccionar o protegernos ante posibles daños. Y si bien en ocasiones es útil, el miedo también puede volverse excesivo o irracional, limitando nuestras acciones y decisiones en nuestra vida cotidiana. Y aquí vienen preguntas importantes. Si tienes miedo, ¿a qué le tienes miedo? ¿A ser juzgado por terceros? ¿Al fracaso? ¿A cambiar? ¿A avanzar? Mira, créeme cuando te digo que el hecho de aceptar que tienes miedo ya es un avance en sí mismo. Sonará muy cliché, pero eso de que aceptar nuestro miedo es lo más valiente que podemos llegar a ser es totalmente real. Así que primero que nada, identifica que le tienes miedo. Por poner un ejemplo, si le tienes miedo al cambio o a avanzar, pregúntate el por qué. Y una vez que descubras el por qué, no te abrumes con metas sumamente complicadas de alcanzar en un corto o mediano plazo. Establécete pequeños objetivos, sé constante pero sobre todo sé progresivo. Yo sé que esto es sumamente complicado. Superar miedos que tenemos arraigados desde la infancia realmente es el trabajo de una vida, un esfuerzo constante, en donde, ojo, tu camino de superación no va a ser lineal. No es como que un día te despiertes y digas ya no tenga miedo y automáticamente todo en tu vida va a cambiar. No, esto no funciona así. Dentro de este camino para superar tus miedos, en algunas ocasiones vas a tener recaídas, en algunas otras ocasiones vas a sentir que lo que haces no tiene ningún sentido o que directamente no estás avanzando, pero ten fe en ti mismo. Créeme cuando te digo que todo irá mejor cuando por fin decidas avanzar. No tengas miedo a equivocarte. ¿De qué otra forma podrías aprender si no es de tus mismos errores? Nadie nace sabiendo todo. Cada una de las personas que ves a diario están luchando de la misma manera en la que tú estás luchando. Ten un poquito de fe en ti mismo y ten el valor en dar el primer paso. Ahora bien, no sé si recuerdas que más o menos al comienzo del video dije que el miedo en muchas ocasiones conduce a la ansiedad. Bueno, si en tu caso esto ya pasó, no te preocupes. Mira, la ansiedad, al igual que el miedo y la falta de motivación, es algo que todos hoy experimentamos o lamentablemente vamos a experimentar. En palabras de Franco Escamilla, la ansiedad es como que sientes que te vas a morir, pero no te mueres. Es esa sensación de inquietud que no te deja estar en paz, como si algo malo estuviera a punto de pasar, pero no pasa nada. Y ahí es donde viene el problema, porque nuestra mente comienza a jugar en nuestra contra. Es algo sumamente curioso como algo que solo está en nuestros pensamientos nos puede llegar a perjudicar de una manera tan grande. Yo personalmente he tenido varios lapsos de ansiedad a lo largo de mi vida, afortunadamente nada grave, pero si hay algo que me ayuda a superar estos lapsos de ansiedad, ha sido el identificar su origen. En mi caso, el origen de mi ansiedad provenía de mi miedo al fracaso, un miedo arraigado por anteriores fracasos. Esa sensación de no sentirte suficiente o capaz de hacer algo que esté a la altura de las expectativas, ojo, no solo de las expectativas de terceros, sino de tus propias expectativas, es algo que a mí genuinamente me sigue aterrando en algunas ocasiones. Pero pude comprender que una actitud derrotista ante este tipo de sensaciones no me beneficia en absolutamente nada. Y fue precisamente gracias a esta catarsis que yo pude dejar de evadir mis responsabilidades y pude volver a centrarme en avanzar. Les mentiría si les dijera que este ha sido un proceso fácil, porque francamente no lo ha sido. En muchas ocasiones he sentido que no avanzo y en otras tantas que nada de lo que hago vale la pena. Sin embargo, si hay algo que siempre he tenido claro, es que estoy mejor que cuando empecé, y creo que precisamente esa sensación es la que hace que todo este proceso valga la pena. Saber que al menos he dado 1 o 2 pasos hacia adelante me llena de satisfacción. Miren, hablar de este tema es complicado, porque al menos en lo personal, no me siento con la autoridad para aconsejar a otros en algo en lo que yo no soy experto. Este proceso lo he vivido solo, y lo repito, ha sido difícil, pero hay algo que tengo muy en claro.
Este camino debes recorrerlo por ti mismo. No importa cuántas personas tengas a tu lado, amigos, familia, pareja o conocidos, al final la decisión es tuya. Esto lo tienes que hacer por y para ti, porque eres el único que puede tomar la decisión de avanzar. Puede que esta visión parezca individualista, pero así es como yo veo la vida. Que si me ha funcionado, no podría decirlo con certeza, pero al menos siento que estoy avanzando, y eso ya es un logro en sí mismo. Por ello, si pudiera dar un consejo, sería este: hazlo por ti mismo. No se trata de ser egoísta, sino de entender que hay procesos en los que solo nosotros podemos decidir hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar y crecer. Nadie puede inculcarnos esta mentalidad. Puedes ver cientos de videos motivacionales o acudir a numerosos psicólogos, pero si no crees en la necesidad de cambiar, nada de eso tendrá un impacto real en tu vida. Por eso considero que el primer paso es aceptar que hay algo que tienes que modificar y a partir de ahí comenzar a avanzar. Creo que este mensaje se ha tornado un tanto personal, así que mejor vayamos al punto 3 para concluir este video. Y ahora sí, ya para cerrar con este video hablando de la procrastinación, vamos a retomar el tercer punto que nos mencionó ChatGPT en un comienzo: la mala gestión del tiempo. Saben, yo considero que este punto es de lejos el más real que podemos llegar a abarcar en este video. Y es que no sé cuántos años tengan ustedes, pero al menos yo tengo poco más de 20 años y tengo un trabajo que me roba diariamente entre 8 y 10 horas de mi día. O sea que de las 24 horas que tiene un día, 10 ocupo para trabajar, 6 para dormir, aproximadamente 3 horas para hacer ejercicio, bañarme, desayunar e irme al trabajo, o sea mi rutina de la mañana, y aproximadamente es media hora y media hora entre ir y regresar del trabajo. Y pues si hacemos cuentas, 10 más 6 son 16, más 3 son 19, más una hora aproximadamente de transporte para llegar a mi trabajo, dan aproximadamente 20 horas. O sea que me sobran 4 horotas de mi día. 4 horas para poder disfrutar de mi día. Y les digo que es lo culero, que hay muchas personas que tienen menos tiempo del que yo para disfrutar. En serio, muchísimo menos tiempo que yo para disfrutar de su vida. ¿Cuándo me di cuenta de esto? Bueno, no sé si ubiquen al Chispas, un TikToker que se hizo famoso últimamente gracias a una polémica que involucraba sándwiches de huevo. Error. Sándwiches de queso manchego, el cual, más allá de mostrarnos lo raro de sus gustos, nos mostró un poquito de su rutina diaria y me hizo darme cuenta de algo. A ver, yo no soy de una ciudad muy grande, de hecho soy de un pueblo bastante pequeño. Bueno, ya se podría llamar una ciudad, pero la verdad yo la sigo considerando un pueblo, porque realmente es bastante pequeña. El detalle aquí es que eso hace que no haya mucho tráfico donde vivo, entonces la verdad es que trasladarse de un lugar a otro para mí no es la gran cosa. Pero el Chispas vive en la Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes de todo el mundo. Entonces, investigando un poquito más acerca de los trabajos que hay en la zona y de las condiciones laborales que sufren la mayoría de personas en la Ciudad de México, me di cuenta de que hay personas que tardan aproximadamente de 2 a 3 horas para ir de sus casas a sus trabajos, no juntando ida y vuelta. De 2 a 3 horas para ir al trabajo y de 2 a 3 horas para regresar del trabajo. Eso nos da aproximadamente 4 o 5 horas de transporte aproximadamente. Y si a eso le sumamos 10 horas de jornada laboral, en total nos vienen dando entre 14 y 15 horas ocupadas en la pura acción de ir y trabajar, Y todavía a eso le tenemos que agregar aproximadamente 6 horas de sueño. Si bien nos va, lo que nos deja con entre 3 y 4 horas libres al día. Si bien nos va, porque en muchas ocasiones solo de 1 a 2 horas libres. Mamón, 1 o 2 horas libres. ¿Qué haces con 2 horas libres en tu día? No, en serio, yo no sé en qué momento el mundo se hizo tan caótico. O sea, francamente no estoy aquí para quejarme de mis condiciones laborales, porque no considero que esté en una posición tan deplorable. He visto personas que se la pasan muchísimo peor y no se andan quejando. Pero es eso, ¿en qué momento la vida se volvió solo trabajar, trabajar y trabajar? Sin prácticamente disfrutar nada. Ni siquiera disfrutas lo que ganas, porque todo está carísimo, mamón. Pero bueno, ya contextualicé un poco de la realidad que muchísimas personas en el mundo, ojo, esto no solo pasa en México, yo considero que esto pasa en todas partes del mundo lamentablemente, pero ahora que ya conoces un poquito de este contexto, quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente está mal no hacer nada en esa única o 2 horas libres que te quedan al día?
¿Realmente está mal el simplemente estar en TikTok sin hacer nada? Digo, al final de cuentas solo están disfrutando de ese poco rato libre que tienen, desestresándose, librándose, de estar todo el día trabajando, de pasar todo el día fuera de sus casas. Miren, aquí siento que entra una verdad que muchos solemos obviar. No todos tenemos las mismas aspiraciones, no todos tenemos los mismos sueños. Lo que yo quiero obviamente no es lo mismo que lo que mi familia quiere, lo que mi amigo quiere o lo que desean mis conocidos. Mis sueños, añoranzas y metas son totalmente diferentes a los de las personas a mi alrededor. Y saben, eso está bien, no es obligatorio que todos quieran ser emprendedores, no es obligatorio que todos quieran ser millonarios, no es obligatorio que todos quieran trascender más allá de lo normal. Algunas personas, y no estoy diciendo que la mayoría, solo buscan una vida tranquila, solo quieren un buen trabajo, un trabajo digno que les permita mantener a sus familias y de paso vivir en paz. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. No tiene nada de malo querer tener una vida tranquila. A diferencia de lo que muchos pueden llegar a decir, estos sueños no son mediocres, son simplemente diferentes. Pero si hay algo que sí está mal, es que las personas con este tipo de aspiraciones estén condenadas a condiciones laborales deplorables, a no vivir en las mejores condiciones, solo porque quieren disfrutar su vida. Y sé que aquí entran muchas opiniones. Habrá quienes digan que estos sueños son mediocres, que las personas que no se esfuerzan lo suficiente merecen la vida que tienen. Y yo francamente no podría estar más en contra de las personas que profesan este tipo de pensamientos. Pero ojito, algo que quiero dejar muy en claro antes de seguir exponiendo este punto, es que en ningún momento estoy defendiendo a las personas que se refugian en redes sociales para evadir sus problemas. Solo quiero que te pongas un momento en los zapatos de la mayoría de personas y te preguntes a ti mismo, ¿está mal no procrastinar sino simplemente disfrutar un poco de la vida? ¿No estresarte por el trabajo? ¿No estresarte por el dinero? ¿Realmente eso está mal? Ya como último punto de este video solo quiero dejar muy en claro que procrastinar no tiene absolutamente nada de malo. Siempre y cuando tengas objetivos fijos, metas bien planeadas, pero sobre todo una conciencia de tu propia realidad. Sí, no está mal perder el tiempo de vez en cuando, pero obviamente la mayoría del rato tenemos que estar trabajando. Es la vida que nos tocó. Tenemos que esforzarnos para conseguir esa vida digna que tanto queremos. Así que en la mayoría de casos, pues no nos queda de otra. Y ahora sí, ya para terminar este video, solo quiero dejar muy en claro que si tú eres alguien que se la vive procrastinando, no te preocupes. Trata de entender el porqué de esa procrastinación y si desde tu perspectiva no encuentras nada malo, pues sigue con tu vida. Al final de cuentas no afectas a nadie. Y bueno, a ver, no sé cómo terminar este video, así que solo voy a decir gracias por ver el video. Este canal se va a tratar de prácticamente eso, de hablar de lo que nos guste, bueno, de lo que a mí se me antoje, como dice la descripción de mi canal. Así que pues vamos a estar hablando de este tipo de temas en su mayoría, de películas, de series, de videojuegos, de lo que se me antoje prácticamente. Y si te gusta un poquito de lo que se ve que va a ir el canal, ¿por qué no te suscribes? A mí me ayudaría bastante. Y pues ya, nos estaremos viendo en un próximo video.